your face on fire. Let's get higher. I'm gonna set your face on fire. Let's get higher. I'm gonna set your face on fire. Let's get higher. I'm gonna set your face on fire. Let's get higher. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crowd. Put a little bit of sugar. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crowd. I'ma make it burn. 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 Capítulo 27. ¿Pasantía o internado? Cuando Izuku abrió la puerta de la desprevenida agencia Torino, no esperaba ver a su nuevo mentor tirado en un charco de sangre. Sin embargo, vivir con un maestro de las bromas, también conocido como Mr. Compres, que podía encontrar una revista para que Inko la encontrara en la habitación de su hijo y otras cositas por el estilo, lo volvía intrínsecamente sospechoso. Señor Torino, su respiración es evidente. No sé por qué intenta dormir en salsa de tomate, pero dudo que sea bueno para su traje de héroe. Si el hombre fuera como Atsuhiro, se levantaría, ahora mismo. ¿Ah, sí? Parece que no te asustas fácilmente, Ark. ¿Por qué se te dobla el brazo de esa manera? Izuku, habiéndose dislocado el hombro como parte de su entrenamiento, estiró su brazo flácido con una sonrisa. Mi entrenador es un loco que insiste en enseñarme trucos nuevos. Si quieres sorprenderme, tendrás que hacerlo mejor, viejo. Torino, ahora de pie, miró la sonrisa de Izuku. Era la de Nana. Al parecer, eso y la capacidad de asustarlo eran algo de familia. Bueno, al menos tuviste un mentor competente. También observé tu actuación en el torneo y vi algunas cosas en las que podríamos trabajar juntos. Ataque sorpresa. Izuku, no muy impresionado, esquivó el ataque con un suspiro, moviéndose solo levemente para esquivar a Torino. ¿Incluso eso? Digamos que cuando hacíamos entrenamiento físico, a veces él sacaba globos de agua y me los tiraba. Eso no parece tan malo. Es cuando afuera es invierno. A Torino le gustó la forma en que trabajaba su mentor y no tenía ningún remordimiento por torturar al niño si eso significaba hacerlo mejor. Bien. Sin embargo, vi durante tu torneo que te vendría bien un entrenamiento más de combate cuerpo a cuerpo. Cuando el oponente se acerca, puedes defenderte un poco, pero claramente hay margen de mejora. Izuku asintió ante el análisis de Torino, habiendo concluido lo mismo. También tengo varias preguntas sobre tu Kirk y cómo funciona, si no te importa. Torino no tenía la mente de un verdadero analista de peculiaridades. Sin embargo, tenía varias décadas de heroísmo a sus espaldas que le enseñaron a encontrar nuevas formas de utilizar una peculiaridad. Se podría decir que la experiencia supera a la profesionalidad. Eso y ayudar al rubio a encontrar nuevas formas de optimizar el rendimiento de One for All. Bueno, la idea general es que puedo invocar lo que está escrito en las cartas. Cuanto más fuerte sea la carta, más me desgasta, aunque recientemente descubrí que usar cartas que dan mana o energía podría ayudarme a aliviar ese inconveniente. Torino escuchó mientras cocinaba 2 pescados fritos. La peculiaridad era extraña. Por lo general, era una mezcla de la peculiaridad del padre y la madre. También podía ser una mutación, pero seguía siendo la temática de una de sus peculiaridades. Por ejemplo, el padre de Torino era alguien que podía oler por los pies, mientras que el viejo héroe podía expulsar el aire por ellos. Aún así, había un tema en juego, aunque las peculiaridades eran diferentes. Sin embargo, si lo que Olmec le dijo a Torino era cierto, tal vez Torino se centró en el don equivocado que obtuvo Izuku. ¿Era algo que descendía de One for All y su poder de reserva, o era del don de Art Stealer? Es difícil decirlo, de todos modos. Eso es lo que pensé. Sin embargo, tengo una pregunta para ti, joven Joker.
Izuku, que estaba sacando su traje de su bolso, de repente se puso a escuchar. Especialmente porque Torino parecía realizar ataques sorpresa. ¿El coste disminuyó debido a la carta o porque jugaste según las reglas del juego que invocaste? Izuku, siempre un nerd de las peculiaridades, iba a decir que era la carta, cuando algo lo detuvo en lo que dijo Torino. Jugó según las reglas, sacrificando cartas inferiores para traer un monstruo mejor. Era una mecánica muy común si lo pensabas, lo mismo con la reserva de maná o la reserva de energía. Torino vio el cerebro de Izuku en acción y sonrió. Era agradable cuando los jóvenes hacían eso y no caían en la trampa habitual de que conocían su Kirk mejor que nadie. Los analistas de Kirk estaban allí porque podían aportar la perspectiva de un extraño, ya que las personas generalmente tenían problemas para analizar su propio Kirk. Creo que esa pregunta necesita más pruebas antes de poder responderla. Bien. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué solo quemaste una carta a la vez durante la batalla? Bueno, porque solo puedo invocar una carta a la vez. Esta vez Torino logró asestarle una patada alta en la cabeza, enviando a Izuku a volar por la habitación. Idiota. Durante la pelea final contra tu amigo, lograste invocar varias cartas débiles al mismo tiempo. Tu poder está creciendo. Ahora, necesitamos probar sus límites reales, no los que crees que aún tienes. Izuku gimió de dolor, pero sonrió poco después. Oh, iba a ser una pasantía realmente interesante después de todo. Descanso de 10 minutos. Cuando Thor comenzó su entrenamiento con Midnight, esperaba muchas cosas. Trabajar para ser comercializable y jugar con su invisibilidad, consejos sobre cómo ser un héroe clandestino, cosas así. No esperaba que Midnight sacara a la luz un diario que había visto días mejores y sacara ejercicios de él sin parar. Gracias, señora. Thor tenía problemas para respirar, a pesar de su propio entrenamiento, mientras yacía en el suelo. Ahora, debes estar preguntándote por qué te entreno tan duro cuando la gente piensa que mi Kirk es prácticamente algo que puede terminar una batalla instantáneamente, ¿verdad? Toru no pudo evitar asentir, ya que todos sabían que el gas de Midnight podía dejar inconsciente a la gente rápidamente. Ella no esperaba que Midnight desgarrara repentinamente su traje, a la altura de su vientre, para revelar un magnífico six-pack y lo que claramente era un cuerpo bien tonificado. Toru no pudo evitar expresar su sorpresa ante la vista. ¡Guau! Impresionante, ¿verdad? Una vez, como tú, pensé que mi don era suficiente para detener a un villano sin ayuda de nadie. Así que, bueno, puede que haya sido un poco justiciero por mi cuenta. Para ser justos, era mucho más común en mis días. Hasta que un día, cuando tenía más o menos tu edad, me enfrenté a una mutante más grande que yo y de sexo femenino. Como resultado, mi gas resultó prácticamente ineficaz y casi terminó mal. Midnight le pasó una botella de agua a Toru, quien escuchaba atentamente lo que decía su mentora. Luego le mostró una cicatriz en una parte de su vientre. La herida había desaparecido hacía tiempo, pero la cicatriz permanecía. Tuve suerte y las enfermeras de medianoche me encontraron. Eran más doctoras de callejón que verdaderas justicieras, pero maldita sea, todos las respetaban. Una de ellas podía producir un aceite resbaladizo y usarlo como una especie de desinfectante. La otra podía atraer objetos pequeños y era creativa con su don, por decirlo menos. También era la enfermera de verdad de su duro. La chica invisible no esperaba ese tipo de lado serio en su usualmente coqueto maestro, pero supuso que la tutoría también era una buena oportunidad para descubrir más sobre ellos, tal como Shinso probablemente estaba aprendiendo con Aizawa. El régimen que te estoy haciendo hacer es el mismo que ella me dio a mí. Sé que no lo parezco, pero puedo levantar a cementos por encima de mi cabeza. Mi traje está hecho para que se rompa fácilmente por el gas, pero su verdadero propósito es ocultar mi verdadera constitución. Así que, si me enfrento a un mutante o a alguien con una máscara de gas, puedo asegurarte que lo pasarán mal. Entonces Midnight se levantó y se estiró, antes de hacer que su pupila se levantara nuevamente. Su entrenamiento no había terminado. Ah, por cierto, olvidé mencionarlo. Me aseguraré de que sigas ese entrenamiento, incluso después de que termine esta semana. No quieres que te vean solo como el compañero de Izuku, ¿verdad? Midnight sonrió, mientras su estudiante parecía extremadamente entusiasmada y corría con ella. Iba a ser una semana intensa para Toru, pero Midnight esperaba convertirla en una mejor luchadora, si la chica pudiera aprender a usar su granada cegadora cuando se le ordenara y dejar a su oponente por sorpresa, se convertiría en una de las heroínas subterráneas más peligrosas, a la par de Aizawa, una vez mayor. Katsuki llegó frente a un antiguo gimnasio que se había reestructurado como agencia de héroes. La zanahoria gigante que había encima dejaba claro quién era el propietario, aunque Miruko siempre estaba en movimiento para luchar contra el crimen, como todos sabían. Cuando entró al edificio, se sorprendió al ver a una mujer mutante nutria haciendo de secretaria. Para ser justos, en realidad era normal si lo pensaba. Sería difícil ser el número 8 si no completabas el papeleo, y Miruko, a pesar de tener más músculo que cerebro, no era idiota. Contratar a alguien para que se encargara de la burocracia era una buena idea, y Katsuki tomó nota mental de eso. Hola. Soy el nuevo pasante. Muy bien. Siéntate un minuto, Miruko está ocupada entrevistando a tu amiga. A la secretaria no le importaba nada, ya que aparentemente estaba tomando su octavo expreso mientras se ocupaba de una pila de papeles. Pobre chica. Oms.
Una respuesta llegó al estupefacto Katsuki cuando una pared explotó, revelando un osito de goma gigante y una Yui emergiendo de él. Oh. El segundo también está aquí. Lo siento, tu amigo llegó antes y decidí ver si lo que vi durante el festival fue una casualidad o no. De entre el polvo, Miruko emergió con su traje de heroína y su aura exudaba sed de batalla. Al instante, Katsuki asumió una postura de batalla, mientras que una Yui ensangrentada se levantaba de su protección azucarada mientras sacaba un arma. Disparó varias veces y dejó al descubierto perdigones de plástico. Ah, no. Nadie estaría tan loco como para darle un arma real a un niño. En algún lugar Mei estornudó. Entonces los perdigones, a mitad de camino, crecieron hasta el tamaño de pequeños globos, todos apuntados a Miruko. Katsuki, que entendió lo que estaba sucediendo, se obligó a relajarse, mientras el héroe conejito destruía todos los proyectiles con una poderosa patada creciente antes de aterrizar sobre Yui, quien estaba tratando de esquivar y contraatacar. ¿Te rendirás, muchacha? Yui respondió tomando una piedra y. Miruko bloqueó su brazo. Bien. ¿Estás de buen humor? Claro que sí. ¿No es obvio? Todos miraron a Katsuki, que estaba sentado, esperando e irritado por haber sido olvidado. Yui es una perra malvada a la que le encanta pelear. Se nota muchísimo. Un efecto secundario de la condición de Katsuki que le impedía ver rostros o leer expresiones faciales era que lo hacía muy bueno leyendo el lenguaje corporal. De hecho, se podría decir que esa era una de las razones por las que era tan bueno en la batalla. Leía el lenguaje corporal de su oponente y se movía en consecuencia. También significa que para él, Yui, a pesar de su rostro estoico, era muy expresiva y exudaba la voluntad de demostrar su valía y luchar bien. Miruko miró extrañada a Katsuki, antes de reírse tan fuerte como pudo mientras dejaba que Yui se levantara. Aparentemente, sus dos primeros internos tenían espíritu, talento y valentía. Bien. Niños, espero que estén listos para esta semana. Porque los entrenaré de la misma manera que me entreno a mí mismo, entrenaremos un montón y luego cazaré bastardos con mis patadas secundarias. Joder, sí. Sí. Sin embargo, Katsuki se preguntó algo. ¿No era Miruko conocida por su falta de compañeros y por jugar sola en cualquier terreno en el que estuviera? Miruko, te dije 1000 veces que no destruyas el muro. La nutria mutante se levantó de su escritorio, claramente enojada por la vista y Katsuki vio algo que nunca imaginó que fuera posible. El cuerpo de Miruko mostraba la más mínima cantidad de miedo. Primera lección. Huye de la nutria loca. Vuelve aquí. Katsuki y Yui vieron de cerca a una nutria enloquecida persiguiendo a un conejo asustado por el gimnasio. Él le trajo una Coca-Cola fría de una máquina expendedora y le sonrió. Va a ser divertido. Además, me alegra ver que no descuidas tu entrenamiento. Debería ser yo quien dijera eso. Yui no se rió ya que su discapacidad no le permitía mostrar tanta emoción como realmente sentía, pero escuchó a Katsuki reír por ambos. Sí, iba a ser una pasantía divertida. Primera lección, Shouto. Siempre usa protección. Endeavor y Rei estaban mirando a su hijo, que se había lastimado la pierna al intentar patear a su padre en los testículos. Lamentablemente para él, Enji conocía el plan de su hijo y, de hecho, llevaba protección acolchada allí. Debidamente, anotado. Bien. Ahora viene la verdadera pregunta, Shouto. Enji se arrodilló frente a su hijo, mirándolo fijamente. ¿De verdad quieres hacer una pasantía bajo mi mando? Porque si vas a atacarme cada vez que tengas la oportunidad, no vale la pena perder el tiempo. La mirada que le dirigió su hijo hizo que tanto él como Rei suspiraran. Tu padre tiene razón. Se supone que debes aprender y yo estaré allí para interrumpir tu entrenamiento si creo que tu padre se está excediendo. Shouto iba a decir algo cuando Endeavor volvió a hablar, con tristeza evidente en su voz. Los tres estaban en su oficina, así que nadie podía escucharlos a escondidas. No te pido que me perdones, Shouto. Solo quiero saber si preferirías aprender de mí o de uno de mis compañeros mayores. Algunos de ellos, como Burlin, son tan buenos como algunos de los 20 mejores y también podrían enseñarte mucho. Shouto miró a su padre como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Su padre parecía tranquilo y cansado, lejos de su habitual actitud autoritaria y a veces enojada. ¿Podría hacer eso? Endeavor asintió, esperando la respuesta de su hijo. Shouto gritaba internamente. Una parte de él quería intentar lanzar a Endeavor por la ventana y decirle que se fuera a la mierda. Shouto lo llamaba su Katsuki interior. La otra parte, más racional, le decía que no hiciera eso. No tenía que perdonar a su padre, pero tenía que admitir que Endeavor era un buen maestro, como Shouto se había visto obligado a reconocer durante el festival. La mayoría de sus lecciones eran acertadas y útiles si olvidabas como le había enseñado al principio. Pero si su madre estaba aquí, significaba que Shouto podía matar 2 pájaros de un tiro. Recibiría una formación de calidad con su madre como supervisora esta vez. Podía asegurarse de que su padre no intentara nada gracioso con su madre. Sin embargo, Shouto Todoroki se permitió un pequeño capricho. Te puedo pegar un puñetazo en la cara y es un trato que yo haga prácticas bajo tu dirección. Aún tengo mucho que decir. Endeavor asintió. Al instante siguiente, el puño de Shouto impactó su mandíbula y el héroe número 2 sintió todo el efecto de su entrenamiento. El puñetazo había sido suficiente para tirarlo al suelo, pero no lo suficiente para hacerlo caer. ¿Estamos bien? Shouto miró a su padre, impresionado por segunda vez.
Fue uno de sus golpes más poderosos y su padre lo recibió como si nada. Sí, sí. Bien. Ahora aprenderás algo que se ha omitido de tu educación durante demasiado tiempo, pero que es necesario para un héroe. En realidad le interesó a Shouto, hasta que su padre tomó muchos archivos de su escritorio. Investigación. Shouto no sabía por qué, pero hubiera preferido luchar a investigar. Reí también, mientras Endeavor le explicaba a Shouto cómo analizar las pistas en la escena de un crimen y qué señales buscar para diferenciar a un asesino de alguien que extrae órganos para una organización. Ay, joder, ese duele. Sophie estaba en un tatami improvisado contra gente criminal. Como vivía con él y la brava, le vendrían bien algunas sesiones de entrenamiento contra él. Tal vez podrías usar tu don para igualar la pelea. Yo no voy a usar el mío. La estafadora suspiró antes de levantarse. No puedo. Mi don no está orientado al combate en absoluto y es muy complicado. Prefiero no usarlo ni contar con él si puedo. Además, sin ofender, pero cuantas menos personas lo sepan, mejor. Hemble realmente pudo entenderlo, ya que la brava trajo té para los dos. Aún así, nunca vi a alguien que tuviera tantos problemas con un simple lanzamiento, ¿sabes? Sí, sí. Mi anterior profesora también me lo dijo. Pero ese hijo de puta era más violento. Sinceramente, ella había trabajado con Stein antes de que comenzara su ola de asesinatos y se separaron en buenos términos, pero aún así, no es una profesora divertida. Además, nunca nos dijiste que buscabas en los archivos del señor Compres. Quiero decir, quizás la brava y yo podríamos ayudar. La brava estaba ocupada usando los papeles que había traído Sophie para crear algunas identidades de respaldo para todos los miembros del equipo, para ayudar con sus investigaciones. Cuanto mejor estuvieran preparados, menos riesgos habría de ser descubiertos. Especialmente si atacaran y derribaran una corporación que tuviera un vínculo con la trata de personas. El show de Compres lo hizo parecer fácil, pero necesitó mucho trabajo preliminar y gente como la brava y Sophie haciendo cosas, preparando puertas traseras y planificando antes de lanzar sus ataques. Buenos días, rayos de sol. El jefe apareció en medio de la habitación, envuelto en una nube de humo. Porque, por supuesto, lo haría. Bueno, comencemos con las buenas noticias. Tenemos una estrategia de salida de emergencia, acabo de terminar de planificarla con la persona que actuará como nuestra distracción. Todos miraron a Compres en busca de más información, la cual él les dio. Endeavor estará oficialmente en el mismo distrito que nosotros para un ejercicio conjunto con la agencia Ryukyu. Como resultado, cuando vea nuestra señal, intervendrá con toda su fuerza para interceptarnos, pero en realidad se centrará en ayudar a las víctimas y arrestar a los criminales locales. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo de lo que debamos preocuparnos? Compres asintió, debajo de su máscara. Tienen su propio héroe privado, Gus Duster. Sin embargo, todo debería estar bien de ese lado. Hemble probablemente pueda derrotarlo solo, así que nosotros dos, todos asintieron, sonriendo. No sabían que alguien de su grupo moriría durante la misión.